prueba a partir del minuto que ustedes la abren. Tienen 2 horas para hacerlo y 2 intentos. ¿Ok? Eso se mantiene igual. Solo va a cambiar la fecha. Si le pueden avisar a la delegada del curso para que... de WhatsApp del curso. ¿Ok? Ya. Milko, Carola, Mili, ¿cómo están? Hola, profe, bien, gracias a usted. Bien, gracias. Hola, hola. Hola, Milko. Ok. Vamos a esperar. Ya se van sumando más. Ok, entonces hoy día es nuestra última clase de la semana y vamos a seguir hablando de este concepto que es el concepto de resolución de conflicto que habíamos empezado a ver y de estos elementos que tienen que ver de qué manera nuestra visión acerca de nuestro entorno, acerca de lo que pasa, va a influir en la manera en que enfrentemos cierto tipo de situaciones también. Vamos a hacer una recopilación entonces de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando dos personas... Profesora, ¿sí? ¿Hasta qué hora va a estar disponible la prueba? De 8 del viernes, de las 8 de la noche del viernes hasta las 8 de la noche del sábado. Ah, ya, eso. ¿Ya? Muchas gracias. Pero recuerden que mantiene la misma característica. Tienen máximo de 2 horas para hacer la prueba y 2 intentos. O sea, ustedes abren la prueba, a partir del minuto que la abren, ya no pueden echarse para atrás porque ahí empiezan a correr las 2 horas. ¿Ok? Para que le avisen a sus compañeros. Ok, entonces estamos hablando de estas percepciones, de estas visiones del mundo que hacen que dos personas puedan tener opiniones distintas acerca de un mismo hecho. Podemos decir a priori que cuando hay dos visiones distintas acerca de un mismo hecho, una es correcta y la otra es incorrecta. ¿Qué creen ustedes? Les voy a poner un ejemplo, a propósito de lo que pasó ayer y que ha sido motivo de casi una cadena nacional en los noticiarios y en todos los medios de prensa, que es la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Ustedes creen, porque hay gente que lo llora y sufre, y hay gente que siente mucho la muerte, sobre todo los argentinos, de este ex futbolista? Y hay otras personas que no les interesa nada, que en realidad sienten que es una exageración, que es demasiado para una persona que en realidad no representó tantos valores como los otros creen. ¿Qué opinan frente a estas dos visiones acerca de una misma persona, de un mismo personaje? ¿Alguien está equivocado y alguien tiene la razón? ¿Qué dirían ustedes? Pueden haber dos percepciones distintas, o sea, son percepciones distintas, porque por ejemplo para mí, yo no lo siento para nada, y sobre todo claro, porque sobre todo supuestamente era un mal hombre, fue malo con su esposa, qué sé yo, un montón de problemas más, era un drogadicto. Para mí no encuentro tanta idolatración ahí, pero hay personas que le encanta demasiado el fútbol, él era un crack supuestamente y todas esas cosas, y lo pueden idolatrar. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene una opinión respecto de lo que dijo Yanis? Que ambas pueden ser correctas igual, ¿Por qué ambas pueden ser correctas? porque dependiendo del punto de vista de las personas, por ejemplo, hay personas que quizás no se meten tanto en la vida como personal, solamente en lo futbolístico, lo pueden encontrar ídolos. Y otras personas Perfecto. que no les importa el fútbol y le ven la vida personal como todo lo malo que hizo, también lo van a encontrar mal, lo van a juzgar igual. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué le parece estas dos visiones respecto de una misma noticia o del mismo personaje en este caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una versión que es correcta y la otra es incorrecta? Es que como están diciendo los chiquillos, todos tienen su punto de vista. Mi papá a él lo idolatra por parte del fútbol, pero lo odia por su vida personal. Es como que son opiniones diferentes.
Y Ya, aparte le perfecto. encanta su polera, pero no le gusta su vida personal en sí. Ya, perfecto. ¿Y ustedes qué opinión personal tienen? ¿Creen que están tristes porque se murió un ídolo o les da lo mismo a ustedes? No es un tema demasiado relevante. O sea, A por mí mi me da lo parte, mismo. igual pienso que igual fue importante para Argentina. ¿Mm? Yo veo hartos partidos. ¿Ya? Empezar con eso. Pero igual, es que igual hay que separar lo de su vida personal y con el partido, porque, por ejemplo, igual embarró por ser drogadicto, de consumir su coca, ¿cachai? Entonces, igual tiene como él dijo, porque no hay que ensuciar la pelota por la coca, Perfecto, ok. y tomar y todo eso. No, Ya. ¿Alguien más por eso no quiere...? hay que hacer clase, ¿Ah? por eso no hacer clase porque es tarde de duelo. ¿Alguien más tiene una opinión? Maritza, no sé si querías hablar. Maritza. No, no. ¿Pero qué te parece? Que estaba cambiando, que estaba en el teléfono y ahora me conecté al computador porque se me va a descargar el teléfono. Ya, pero ¿qué te parece esta opinión, estas dos opiniones respecto de una misma persona o de un mismo personaje? O sea, yo no soy fanática del fútbol y nadie en mi casa, así que no, para mí no hay ídolos. Ok, Los ídolos para mí no existen. Eso. ok, pero ¿te parece, solamente desde el desconocimiento de lo que, y el poco interés de este personaje, pero si hay estas dos visiones, un grupo que lo idolatra y otro grupo que dice que no es una exageración todo lo que están haciendo? O sea, en su momento él fue bueno en el fútbol, pucha, su país sacó triunfo por su país, cosas así. Pero como toda persona, todos tenemos algo malo y algo bueno. Ok, perfecto. Ok, entonces este ejemplo nos permite retomar lo que habíamos visto, que tiene que ver con las percepciones personales y que cada uno tiene una verdad y tiene una visión de algo, respecto de algo. Y esa visión va a estar atravesada por tu historia, por tu experiencia, por tu entorno. Entonces puede efectivamente que una persona hoy día llore a Diego Armando Maradona y otra que en realidad, bueno, está bien, fue un gran deportista, pero de verdad es que como ejemplo a seguir no fue precisamente un buen ejemplo. Entonces, pero no podemos decir así, no, esta visión o esta opinión es la verdadera y esta es la incorrecta, porque eso va a depender de nuestras visiones, de nuestra experiencia. Entonces, eso nos lleva entonces a el ejercicio que hicimos al comienzo de esta semana, de estas imágenes donde veíamos a este león en dos fases distintas, cuando vimos a la casa con una esquina, que había que tratar de describir lo que es una esquina en una casa, y también cuando ustedes hicieron este ejercicio de armar una frase con 3 conceptos, que era sol, Santiago, enero. Nosotros teníamos visiones respecto de estas figuras, por ejemplo, estas imágenes que podíamos ver, pero dependiendo del punto de vista que lo miráramos, podía ser una imagen positiva o una imagen negativa, que era, por ejemplo, la imagen del león, estas dos imágenes donde aparecía un león con un aspecto muy, muy amenazante, y en otra donde aparecía este león con un señor que lo estaba abrazando y lo estaba besando, que seguramente era su cuidador desde pequeño. Entonces, todos tenemos visiones distintas de algo, y dependiendo desde el punto de vista que lo miremos, también va a ser distinto. Creo que alguien me ponía del curso, me ponía este ejemplo del número 6, que dependiendo de qué lado lo mire, para mí va a ser un 6 y para la otra persona va a ser un 9. Entonces, eso tiene que ver entonces con estas visiones que tienen que ver con nuestra historia. Y esa historia, por cierto, hace que al momento de resolver problemas o enfrentarnos a situaciones complejas, actuemos de manera distinta, porque las personas son efectivamente personas con historias distintas. Y en eso estábamos entonces ayer viendo esto que tiene que ver con cómo resolvemos el conflicto. Y nos quedamos con este ejemplo
del... nos quedamos con este ejemplo de... Ayer alcanzamos a terminar entonces este caso de esta empresa donde había un gerente que estaba muy molesto con los trabajadores porque los trabajadores llegaban más tarde del horario de ingreso y aquí estábamos, ¿cierto? Vimos este caso de esta empresa de tecnología, ahí quedamos, ¿cierto? De esta empresa de tecnología donde había un gerente que estaba muy preocupado de la hora de llegada de los trabajadores, y eso se había convertido en un conflicto, y se había detonado, y había escalado, y se había transformado ya en un problema para la empresa, y especialmente para el gerente. ¿Qué elementos vimos ayer en este ejemplo? ¿Qué pasaba con este problema? ¿Cuál es el problema real de este caso? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Que tenía una mala comunicación. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál era? A ver, recordemos un poco de qué se trataba el problema. Esta es una empresa de tecnología y en esta empresa de tecnología los trabajadores había un ambiente muy relajado y los trabajadores, sin embargo, los trabajadores siempre cumplían con su trabajo. Y hay un gerente nuevo. Y el gerente nuevo al principio acepta esta cultura corporativa, pero lentamente esta cultura corporativa lo va superando y a él le empieza a parecer esto ya un signo de flojera, un signo de relajo que él no quería tolerar, no quería aceptar. ¿Ya? Entonces, al principio parecía ser que el problema era que los trabajadores llegaban tarde. Pero cuando fuimos revisando el caso, nos dimos cuenta que el problema en realidad no eran los trabajadores ni el horario. ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasaba con este caballero, con el gerente? El gerente no se adaptó a la nueva empresa. El gerente no se adaptó a la nueva empresa, exacto. Entonces él venía con una lógica de trabajo muy distinta de la que existía en esta empresa, porque existe una cultura corporativa muy distinta a la que tal vez él estaba acostumbrado. Y él empezó a mirar esta situación a partir de sus ideas, de sus conceptos, de su experiencia, y a partir de esa experiencia, ¿esta situación era buena o era mala, según el gerente? ¿Cómo era, pues? ¿Le parecía bien a este nuevo gerente? Era mala, porque a él le comenzó a molestar. Él trató. Porque pensaba que eran flojos. Claro, porque él empezó a asociar esto con la flojera, pero porque en su cabeza, y de acuerdo seguramente a toda su experiencia profesional anterior, tenía en su cabeza este concepto de que un trabajador responsable tiene que llegar a una hora a la oficina, y el que no llega a esa hora es un mal trabajador. Entonces, pero él... en él primaron sus ideas, sus conceptos, sus juicios acerca de una situación. Sin embargo, él no lograba darse cuenta de que estaba en una empresa que era completamente distinta. ¿Y cuál era la característica de esta empresa? ¿Se acuerdan que hablamos de las características un poco de estas empresas de tecnología? Para los trabajadores era importante llegar a cierta hora a la oficina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era importante o no era importante para los trabajadores?
Maritza, Jimena, Sí, era Milko. importante. ¿Era importante o no era importante? Porque a ellos en realidad lo que les importaba era terminar los trabajos en los plazos que les daban. Para el gerente es importante que ellos terminen, pues. Para el gerente era importante la hora a la que llegaron, ¿cierto? Sí. Pero en esta empresa se trabajaba por metas. Entonces era como extraño entonces exigirle el cumplimiento de un horario cuando en realidad a la empresa lo que le importaba era el cumplimiento de las metas. Entonces, para los trabajadores no era importante llegar a las 9:15 o a las 9 o a las 9:30. Eso no, para los trabajadores no era un reflejo de si estaban haciendo bien o mal el trabajo. A lo que ellos se comprometían era a entregar el trabajo de acuerdo a lo que se les pedía. Y se encontraron con este gerente que tenía una visión completamente distinta. Entonces, esas visiones tienen que ver con nuestras experiencias personales. Nosotros vemos el mundo a partir de nuestra propia visión, a partir de nuestra vida, de lo que hemos aprendido. ¿Ok? Y eso hace entonces que esas visiones choquen y que se puedan ir generando algunos conflictos. Ayer alguien me preguntaba del curso, hablábamos de esta empresa, ¿se acuerdan que hablamos de estas empresas de Silicon Valley, de estas empresas de tecnología, que tienen un estilo de trabajo súper distinto a las empresas tradicionales? ¿Se acuerdan? No me acuerdo quién me había preguntado, no sé si era Milko o alguien había hecho el comentario. Y bueno, para eso, mire, les traje algunas imágenes de lo que son las empresas de tecnología. Este es el ambiente de trabajo que existen en estas empresas, bueno, en el mundo entero en realidad, pero el más conocido es Silicon Valley en Estados Unidos, y las grandes empresas tecnológicas, en este caso este es Google, y los espacios de trabajo son así, son todos así. Hay mucho color, si ustedes se fijan hay aquí tacatacas para que la gente se entretenga, televisores, sillones. Esto no parece un ambiente de trabajo. Parece cualquier cosa, pero no una empresa. Y esto es una empresa, estas son las empresas modernas, estos son los estilos de trabajo de las empresas modernas, donde se trabaja por meta. Aquí a nadie le importa la hora que llegue una persona, porque lo importante es que la persona cumpla con el trabajo que se le asignó. Y en el tiempo en el que se le asignó también, que se le pide que lo entregue. Y eso ha hecho entonces que estas empresas tengan una estrategia distinta a las empresas tradicionales. Aquí están muy preocupados del bienestar de la gente, de la comodidad de la gente, que la gente se sienta feliz, esté relajada, porque a la medida que la gente hace eso o se siente de esa manera, va a ser mucho más productiva. Y esa es la finalidad de todas estas nuevas estrategias que aparecen aquí reflejadas en este estilo de empresas. Lo que busca es maximizar la producción de los trabajadores. Entonces, en este ejemplo que hablábamos ayer, veíamos que esta es una empresa, era una empresa de tecnología, donde llegaba este nuevo gerente y al gerente le empezó a preocupar mucho la hora de llegada. Pero en realidad para las empresas tecnológicas la hora de llegada no es importante. Lo importante es que la gente pueda entregar los trabajos a tiempo. Y para eso se crean climas especiales, porque además es un trabajo que es muy demandante, es un trabajo complicado, es un trabajo en algunas ocasiones que requiere de mucha concentración. Y eso hace entonces que sea necesario tener espacios de trabajo como estos, donde la gente se dedica a jugar, por ejemplo. Aquí, si este gerente en una empresa como esta, por ejemplo, creería que todo esto son una tropa de flojos, porque están haciendo cualquier cosa menos trabajar, según él. Pero tal vez en ese juego de golfito que hay aquí, estos dos trabajadores lo que están haciendo es poniéndose de acuerdo, están jugando, pero pueden estar conversando y poniéndose de acuerdo en lo que quieren hacer. ¿Ustedes habían visto este tipo de espacios de trabajo? ¿Alguien los conocía? ¿Alguien había visto algo parecido? Yo al menos solo en fotos. ¿Ya? ¿Y Solo lo han en visto? televisión, series y algunas cosas así han salido. Ah, ok. Claro, en internet. ¿Y esto lo han visto en alguna asignatura o lo han conversado en algunas otras áreas? ¿O todavía no entran como en esas profundidades? Pues no.
¿No? Vimos ¿Todavía la no? teoría de las motivaciones y la Smart Company, por ejemplo, que igual, por ejemplo, las empresas como Google o Coca-Cola Company son otras las relaciones que tienen con sus trabajadores. Claro, exacto. Y bueno, Google, que es una empresa de estas que tú llamas Smart Intelligent, o Smart Company, son empresas hoy día bien espaciales, ¿no? Ellos han hecho un quiebre, ellos marcan un antes y un después en la manera de trabajar. Y eso tiene que ver con la aplicación de la tecnología, ¿no? Cada vez la tecnología va a ir haciendo mucho más distinta la forma en que se trabaja. Y eso hay que ir rompiendo paradigmas, rompiendo como ideas preconcebidas que uno tiene en la cabeza de qué significa ser un trabajador hoy día. El trabajador que llega a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde en un par de años más o un par de décadas más, ese trabajador no va a existir. De hecho, hoy día, ya con esta pandemia, nos dan muchas luces de que las formas de trabajar van a ser distintas. La gente puede trabajar desde su casa, y a lo mejor mucha gente va a optar por trabajar desde su casa una vez que las cosas tiendan a normalizarse, porque se demostró que hay trabajos donde eso se puede hacer, especialmente este tipo de trabajo. Entonces la manera de hacer las cosas también cambia, y las empresas se tienen que adaptar a eso. Y aquí, por ejemplo, ustedes que trabajan con todos estos conceptos de perfiles, de selección de personal, las personas que son contratadas en este tipo de empresas responden también a un perfil específico que tiene que ver con una persona que es altamente responsable con su trabajo, que no necesita que nadie esté detrás de ella, o un jefe diciéndole a cada rato que tiene que terminar una tarea. Son personas que pueden trabajar solas, en forma autónoma, y que entregan los trabajos en los plazos establecidos. Entonces, ese tipo de empresas se los quise mostrar a propósito del ejemplo que poníamos ayer, y que alguien me preguntaba si existían en Chile. En Chile existen de estas empresas, y en el mundo entero cada vez la tendencia es que las empresas sean de este tipo. No sé si ustedes creo que, no me acuerdo si se los comenté ayer o no, si han escuchado hablar del concepto de responsabilidad social corporativa o de desarrollo sostenible. ¿Alguien ha escuchado hablar de esos conceptos que están asociados con las empresas? ¿Alguien No tanto, profe. ¿No? No tanto. Ninguno de esos conceptos, ni responsabilidad social corporativa o desarrollo sostenible, no les suena para nada? ¿No? Eso como que las empresas trabajan como, hacen como labor social, algo así, ¿o no? Algo parecido, sí. Mire, yo hace tiempo, hace años ya, ¿Ya? yo fui de visita porque como soy dirigente social, por un techo para Chile me llevaron al edificio de Movistar. Ok. Al piso 32, Sí. donde está el gerente general. ¿Ya? A un desayuno. Y el del piso 20... Se nos perdió el audio. Entonces, y ellos trabajan a nivel también en temas social, o sea, con temas de los campamentos, Sí. con, ¿cómo se llama? Poblaciones que estén vulneradas, en alto ámbito, eso. Sí, sí, bueno, eso es un espacio, un ámbito en el que las empresas desarrollan su responsabilidad social, que tiene que ver con las relaciones con la comunidad, pero específicamente Telefónica no lo hace directamente con la empresa, lo hace a través de la Fundación Telefónica. Pero tiene que ver con este concepto nuevo de cómo se gestionan las empresas modernas también, que eso es algo que ustedes también tienen que ir aprendiendo, porque ustedes van a trabajar en empresas que son muy distintas, y en empresas donde estos conceptos hoy día son muy importantes y que deberían ser más importantes en el futuro, y que en otras partes del mundo son fundamentales, porque es la manera en que las empresas están entendiendo que tienen que gestionar su negocio. Y es este concepto de empresa socialmente responsable o empresa sostenible,
que tiene que ver con aquellas empresas que se preocupan de sus impactos económicos, que se preocupan de sus impactos sociales, se preocupan de sus impactos ambientales. Y en el caso de Telefónica, por ejemplo, Telefónica tenía una política, por lo menos, de vinculación con la comunidad a través de la educación de los niños y del trabajo infantil, al decirle no al trabajo infantil. O sea, en toda América Latina donde Telefónica tiene presencia, a través de la fundación se hace una serie de iniciativas para ponerle fin al trabajo infantil. Y hoy día Telefónica, a través de la fundación, está trabajando en toda una línea de educación, sobre todo educación en las nuevas tecnologías. Pero al interior de las empresas, entonces, hoy día hay toda una suerte de revolución de cómo entender las empresas hoy día que son empresas distintas a las empresas tradicionales. No sé si ustedes conocen una empresa que se llama Late, una empresa que produce agua mineral. ¿A alguien le suena el agua mineral Late? O ahora están haciendo papel higiénico y otras cosas. ¿Alguien ha comprado? Sí, conozco el agua. ¿Conoces el agua Late? Ya. Sí. ¿Tú sabías que esa empresa tiene una característica especial que se llama empresa B? No, ni idea. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez lo que son las empresas B? Yo no, por lo menos. ¿No? Bueno, las empresas B son empresas que nacen para hacerle bien a la sociedad. Ese es su foco. A través de un negocio, el fin último es aportar a la sociedad. Y esta empresa, que es la empresa Late, que vende agua o partió vendiendo agua mineral, es una empresa bien especial, porque es una empresa que destina el 100% de sus utilidades a donaciones, dona su dinero, sus utilidades a organizaciones sin fines de lucro, que hacen trabajos o realizan proyectos en beneficio de la comunidad. Entonces lo que hace la empresa, bueno, obviamente se preocupa de pagar buenos sueldos, se preocupa de la infraestructura, se preocupa de inversiones que tienen que ver con la empresa, de todo el negocio, y las platas que quedan, las ganancias, las utilidades que quedan, no son para los dueños de la empresa, son para organizaciones sin fines de lucro. Entonces esas empresas hoy día existen en Chile, esa es una empresa chilena, y se están cambiando las formas de hacer empresa. Y en esas empresas ustedes ustedes ya tienen que empezar a aprender que las empresas en las que van a trabajar seguramente van a ser empresas muy distintas de las empresas que hoy día tenemos. Y eso tiene que ver con estos cambios también de paradigma y estos cambios de la vida que estamos viviendo. Hoy día la vida que tenemos es muy distinta a la vida que teníamos hace un año atrás, y seguramente va a ser muy distinta en los próximos meses y los próximos años. Porque hoy día todo el mundo está cambiando. Y estas empresas son las pioneras, son las que empezaron con este estilo de espacios de trabajo, pero la tendencia es que las empresas se preocupen de los trabajadores. Seguramente esto lo tienen que haber escuchado, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Hoy día para las empresas tiene que ser importante que los trabajadores trabajen tranquilos, porque así son más productivos. Entonces, un trabajador o una trabajadora que está preocupada porque el hijo está enfermo, porque el hijo está solo en la casa, porque no puede ir a la reunión de apoderados, no puede llevar al hijo al médico, porque no tiene permisos en la empresa. Entonces, las empresas han ido descubriendo que en la medida que empiezan a tener políticas respecto a este tipo de cosas, los trabajadores van a ser más felices y por lo tanto van a ser más productivos y más comprometidos con las empresas. Por ejemplo, les pongo otro caso, como para ir cerrando el capítulo de las nuevas empresas y este concepto de responsabilidad social o desarrollo sostenible. Ustedes conocen la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, ¿cierto? Sí. Ya. La ACH tiene fama de ser un muy buen lugar para trabajar. Y normalmente en una empresa, cuando una mujer queda embarazada, se transforma casi en un problema para la empresa. Y bueno, muchas empresas tienen malas prácticas porque no contratan a mujeres precisamente por el riesgo del embarazo y lo que eso significa. Y en esta empresa que era la ACH, que es la ACH, tenían la costumbre, por ejemplo, que cada vez que una mujer se iba con prenatal, ellos le hacían una fiesta.
Entonces, la gente que no estaba acostumbrada a este tipo de experiencias, así no podía creer que en una empresa se alegraran o festejaran que alguien se iba con prenatal, porque la mayoría de las empresas, para la mayoría de las empresas, el prenatal significa un problema. Sin embargo, en la medida que para una empresa ve el embarazo como una dificultad, está limitando el desarrollo de las mujeres en el campo laboral, porque si una mujer decide tener hijos, entonces la empresa no puede significar una barrera, no puede significar una desventaja. Y con todo lo que eso implica, en muchas empresas donde a los trabajadores cuando vuelvan de su postnatal, las ponen a hacer cualquier cosa menos en el cargo que ocupaban antes, con la idea de cansarlas, agotarlas, hasta que finalmente las mujeres decidan renunciar. Y así renuncien a su fuero, que eso es lo que las empresas no quieren aplicar. ¿Ok? Bueno, esto era como un paréntesis para que ustedes vayan aprendiendo que hay muchas cosas todavía en el camino de los recursos humanos en el ámbito que ustedes están desarrollándose, que tiene que ver con estas nuevas maneras de concebir las empresas. ¿Ya? Y vamos a ver las actividades de hoy. Okay. Ya. Vamos a hacer un breve test. Ya se los... Okay. Entonces, anoten, tengan papel y lápiz cerca de ustedes. Vamos a hacer un pequeño test y vamos a identificar qué tipo de negociadores son ustedes. Yo les había mandado esto por correo y ahora lo vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, consigan papel y lápiz y van a ir seleccionando entonces las alternativas que los represente a ustedes. Aquí tenemos 30 preguntas y o 30 opciones, y cada opción tiene una alternativa, A y B. Entonces, vayan leyendo las alternativas y tienen que elegir o la A o la B. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ya tienen lápiz y papel todos? Yo sí. Ya, perfecto. Ya, entonces empiecen a seleccionar. Tienen que seleccionar la que más se acerque a lo que ustedes harían. No es que necesariamente, a veces uno no está 100% de acuerdo, pero de ambas tienen que elegir una. Y vayan anotando número 1, A o B. ¿Ok? Ya. Vamos a empezar. Y vamos a revisar entonces de qué tipo de negociadores son ustedes. Ustedes me van diciendo que vaya subiendo el archivo a medida que vayan avanzando. Profe, yo estoy media lenta porque lo estoy imprimiendo. Ah, ok. Ya, perfecto. Después marca entonces en el mismo papel, anda marcando nomás. Y luego eso lo vamos a resumir en un cuadrito.
Ustedes me dicen si voy subiendo el archivo o no. Si me desplazo. ¿En qué número van? Para ir avanzando. Yo en la 4. Ya, voy a ir avanzando entonces. Profe, una consulta de ignorante. ¿Cómo? ¿Qué es tenaz? Tenaz, perseverante. Alguien Ya. que no se rinde fácilmente. Muchas gracias. Ya. Súbale un poquito, por favor. ¿Ahí? ¿O faltan los primeros números? No, es que voy en la 11. Ah, ok, ya. Voy a avanzar un poquito. Ya. ¿Cómo van los demás? Maritza, Jime, Ira, Raúl, Yanis, Carolina, Francisca, Patricia. Yo voy en la 13. Ya, ok. Voy en la 11. Ya. Voy a avanzar entonces un poquito más. Voy a bajar un poquito, voy en la 9. Ok, ¿ahí? Sí, la de ahí. Ya. Ok, voy a avanzar otro poquito. ¿Puedes bajar un poquito? Pasé a la 18. Ok. Voy a avanzar un poquito entonces.
Profe, parece que ese no sale en el correo, ¿Cuál? ese test. En el Excel, se lo mandé en un Excel. No, entonces no sale, profe. ¿Están solo las pautas? ¿Quieres que te lo mande? Solamente me sale la de ayer. Ah, ya, déjame mandártelo por correo, te lo mando al tiro, para que lo puedas imprimir. ¿Ya? Pues espera, Gracias. sí, voy a ver si te sale más fácil, pues más rápido. Ya, Jime, ¿cuál era tu correo? Chuta. El- Era Jimena Villa, Ah, ya, alumnos. ¿Tienes alumno de un NAC. mail o te lo mando al Gmail? Sí, Es más fácil, el de Jimena Villa 2000. sí. Ya, te lo mando a ese entonces que es más rápido. Ah, ya, qué bueno. Gracias, profe. Ya. Puede Así bajar lo un puedes- poquito, voy en la 20. Ya, ahí te lo mandé, Jimé. Ya, voy a bajar al tiro, espérenme un poquito. Ahí me llegó, gracias. Ok. Ya, voy a bajar un poquito. Ahí. Son 30, así que quedan poquitas. ¿Ya puedo avanzar a las últimas? ¿O todavía alguien que está medio rezagado? ¿Avanzo nomás? ¿Ya cómo van todos? ¿Están casi casi o no? Voy en la 27. Ya, ¿y los demás? También, profesora, podría subirle para seguir Ya, avanzando. entonces ahí llegamos a las últimas. Terminé, profe. Ya, vamos a pasar a la otra pauta que tienen que completar con esas opciones que eligieron. Avíseme cuando ya termine la 30.
Ya terminé. Ya, ¿el resto cómo va? Igual terminé. ¿Todos terminaron o faltan todavía? ¿Quién falta? Listo, profe. Ya, ¿quién más falta? ¿Terminaron todos o falta alguien todavía? ¿Alguien falta? Si me responden, por favor. Ya, profe. ¿Están todos ok entonces? Asumo que si nadie dice nada es porque están ok. Ya, vamos a pasar a la siguiente hoja entonces. En esta hoja, lo que van a hacer es ir traspasando los resultados que obtuvieron a este cuadrito. Entonces, del 1 al 30, y luego estas columnas, donde la primera se llama imposición, la segunda colaboración, la tercera transacción, la cuarta evasión y la última cesión. Y van a, entonces, marcar con un círculo la alternativa que ustedes eligieron en cada una de las opciones. Entonces, el número 1, ¿qué letra seleccionaron? La A o la B, entonces marcan con un círculo y luego suman hacia abajo en cuál de las columnas obtuvieron la mayor cantidad de marcas o de coincidencias en este caso. ¿Ok? Pero en la pregunta 1 en el cuadro me pregunta, 2 preguntas nomás, evasión y cesión, ¿cierto? Claro, y ahí tienes que marcar. Ya, por Si ejemplo, tú yo coloqué, ¿qué letra seleccionaste? ¿A o B? coloqué la B, marco Ya, la B entonces nomás. tienes que marcar un círculo en la B. Ya. Y después hacia abajo tienes que sumar todas las veces que obtuviste, o acá o todas las letras de cesión, tienes que sumarlas acá abajito, y la que te dé la mayor cantidad de opciones, ese va a corresponder a tu perfil. ¿Ok? Ya. Ya. Ustedes me avisan cuando vaya bajando el archivo. ¿Avanzo ya? ¿Podría bajar un poquito, profe? Ya.
¿Avanzo? ¿Puedo avanzar entonces o no? Voy a avanzar. ¿Ya sigo avanzando? Sí. Ya. Ya voy a avanzar a la última. Ahí. Ya, ahí estamos. Una vez que terminen de marcar las alternativas, sumen hacia abajo y vean cuál es la que les da mayor puntaje. ¿Ya terminaron? ¿Alguien sumó o todavía falta? Aún no, profe. Ya. Yo estoy lista, profe, terminé. Ya. El resto, avísenme cuando terminen. Ya terminé. Ya. El resto, ¿cómo van? ¿Ya sumaron todos?
Profe, ¿cómo se suma? Hacia abajo, ¿Mm? y en la que tengan el más alto número de opciones, vayan arriba y vean a qué corresponde. Ese se supone que es el estilo de negociación que tiene cada uno. Entonces ahí les tiene que salir si son más impositivos, más tendientes a la colaboración o a la transacción, o son más evasivos, o tienden a ceder. ¿Listo, profe? Ya, ya. Veamos los resultados. ¿Cómo les fue a todos? ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos. Ya. Carola, Mayea. ¿Cuál es tu resultado? De ceder. ¿Cuál? La Ceder, la sesión. última, ya, la quinta. Ceder. ¿Cuánto sacaste ahí? 9. Ya. ¿Y en las otras cuánto sacaste? En evasión, 7. En transacción, 6. En colaboración, 6 también. Y en Ya. imposición, 5. Ya, ok. Entonces, tu perfil es más tendiente a la sesión. Ok. Francisca. Francisca. ¿Sí, profe? Ya, ¿cuál es tu perfil? El primero que salió, compromiso con 9. Compromiso. ¿Cuál es el compromiso? La transición. Ah, ok. Ya. Perfecto. Esa es la primera, con 9. ¿Ya? Ok. Después viene evitar, que salió 6. ¿Ya? No, pero el primero viene sesión, que salió 7. Con sesión. Ya, sesión. Tú cedes también. Igual que Carolina. Sí. Y en competir salió 4. Competir, ok. Y en colaboración salió 3. Ya, ok. Perfecto. Ira. Aquí estoy. Ya. ¿Cómo te salió a ti? Me salió primero transacción Ya, con 9. ok. ¿Ya? Después sigue colaboración con 7. Ok. Y tengo 2 con 6, que sería imposición y evasión. ¿Ya? Y sesión con 3. Ah, ok. Ya. Pero ahí hay dos que están marcadas, ¿no? Entonces, Claro. transaccional y Y luego colaboración. colaboración. Ya, perfecto. Raúl. Las más marcadas son 2. ¿Ya? Transacción con 7, evasión con 7. ¿Ya? Sesión después sigue con 6, ¿Ya? colaboración con 4, Ok. imposición con 6. Ya, ok. Perfecto. Maritza. Maritza, ¿cómo te fue? Estoy media confundida. Está sumando. Me salió así como mirándola bien, en la última. Ceder. ¿Cuánto Sí. tienes en ceder? Tengo 1, 2, 8. 8, ya. Ok. Ya, perfecto. Jimé. Jimena. Profe, no, aquí estoy. Es que al final le respondí por el computador y se me fue todo a la Lo ñoña perdiste. con la sumatoria que hice. Ya, a ver si lo puedes sumar bien y me lo das al final. Ya, Milko, ¿cómo te fue? No, profe, yo tuve problemas. Tengo problemas de conexión. Ah, ok, ya, perfecto. Ok, Milko, ¿quién más me falta? Me falta... Francisca, ¿quién me falta? Patricia, Karen. Patricia, Me salió imposición con 8.
Imposición, ya. Sí. ¿Y Karen? Yo recién llegué a clase. Ya, ok. Raúl me la dijiste, ¿no? Sí, se lo dije. Ah, ok. ¿Pero qué me falta entonces? ¿O no me falta nadie? Parece que todos, ¿no? Ya, ok. Entonces, vamos a resumir un poco esto. Cuando se habla de imposición o de un modelo de negociación impositivo, es que la persona tiende como a ser más agresiva o a ser más autoritaria. Y entonces lo que le interesa, más que escuchar al otro, es imponer sus propias condiciones. Los estilos de colaboración y de transacción son más o menos parecidos. Entonces, la colaboración es como el ideal. Es porque en la colaboración uno tiende a esperar que las dos partes ganen. O sea, yo quiero obtener lo que yo quiero, pero tampoco quiero que la otra persona pierda absolutamente o se sienta que está perdiendo completamente o se sienta que se sienta mal en esta negociación, que salga con esta sensación de que perdió, de que entregó demasiado y obtuvo muy poco. Y la transaccional es, las personas están dispuestas a transar en algo y a llegar a un compromiso, y a respetar y a validar ese compromiso. En la evasión, normalmente lo que las personas hacen es evitar el conflicto, es negar que hay un problema. Entonces, y en la negación normalmente todos pierden, porque no se logra resolver el problema. Se prefiere como patear la solución hacia adelante, y cuando pasa eso, lo único que logramos es que el problema se vaya agrandando. Y la gente que cede, que tiende a ceder demasiado, es la gente que siempre siente que está perdiendo, porque le deja al otro el mayor beneficio, no logra como verbalizar cuáles son sus necesidades o sus aspiraciones. Y eso hace entonces que en ese escenario una persona siempre aparezca como perdiendo frente a la otra. ¿Ok? Y eso nos lleva a este cuadrito que vamos a ver ahora. Y a estos conceptos que vamos a ver ahora. Los estilos de negociación tienen mucho que ver con este concepto. Después le vamos a sumar otro, pero vamos a partir con este, que es el concepto de la asertividad. ¿Cómo definirían ustedes con sus propias palabras lo que es la asertividad? ¿Qué es ser para ustedes una persona asertiva? Que se da a entender bien. ¿Ya? Yo puedo, ya. Pero ese se da a entender bien. ¿A qué te refieres? ¿Con que yo soy clara en términos verbales para decir algo? ¿O que yo tengo la capacidad de decir exactamente lo que estoy pensando? Lo segundo. Ya, entonces repítelo. ¿Qué sería asertividad? Que dice exactamente lo que piensa y de forma clara. Ya, perfecto. Entonces, una persona asertiva es la persona que es capaz de decir lo que piensa, pero también de pasando a escuchar. llevar... ¿Cómo? Que también es capaz de escuchar a las personas. Y es capaz de escuchar a los otros, exacto. Pero cuando yo digo mi opinión, ¿yo paso a llevar al resto de la gente o soy capaz de entender las posturas de las otras personas? Capaz de entender la postura de las otras personas. Ya. ¿Y ustedes en ese escenario, de acuerdo a esa definición, son asertivos o poco asertivos? ¿Qué creen ustedes? Asertivo. ¿Sí? Jimé, ¿tú crees que eres más asertiva? ¿Y el resto? ¿Siente que es asertivo o asertiva? ¿O les cuesta? ¿O sienten que les cuesta? Que tratan de hacerlo, pero que les cuesta. Es que No siempre. No siempre, ¿ok? Como piensa la otra persona. ¿Ya? ¿Es fácil ser asertivo, creen ustedes? No, no es fácil. Ya, no es fácil. No, Es difícil no es porque fácil. tiene ¿Es algo que se puede aprender? Sí, pero... Se trabaja. Se aprende no sé. con el Sí. tiempo.
Sí, exacto. Uno va aprendiendo con el tiempo cómo poder expresarse, cómo poder llegar a las otras personas. A mí me costó harto porque yo llevo 8 años siendo dirigente social y eso a uno le sirve demasiado porque uno no puede perder el control, tiene que saber solucionar los conflictos entre los vecinos. Sí. Entonces, todo eso también a uno, ¿cómo se llama? Le va aprendiendo el día a día poder llevar ese tipo de situaciones. Perfecto, eso es un aprendizaje. Uno se va dando cuenta además que tiene que decir las cosas de cierta manera porque a lo mejor la otra persona puede interpretarlo de una manera que no era. Entonces, asertividad es algo que se puede aprender. Y desde chiquitito a los niños se les puede educar en ser más asertivos. Y ser asertivo no quiere decir tener que pelear con el otro. Cuando yo le digo a alguien que no estoy de acuerdo con lo que dice, no quiere decir que yo quiera pelear con la otra persona, simplemente estoy planteando mi punto de vista. Y esa es una capacidad que de repente es difícil para la gente, poder decir lo que piensa en el momento exacto. Y ser capaz de escuchar a la otra persona, por cierto, lo que opina acerca de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, la asertividad es algo que se puede ir aprendiendo. Absolutamente. Y es algo que, sobre todo en la vida personal, en la vida laboral, es muy necesario el ponerlo en práctica. Porque en muchas ocasiones conflictos en las empresas o en las relaciones personales se generan porque uno no es capaz de decir lo que quiere en el momento indicado, sino que se lo guarda, y esa rabia o ese malestar puede ir creciendo, y ya cuando lo verbaliza, cuando es capaz de decirlo, dice cosas que en realidad no quería decir o agrega cosas al conflicto que vienen de atrás y el problema se hace mayor, porque no se resolvió en el momento que había que resolverlo. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, eso se trabaja dándose cuenta de primero, uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere decir. Entonces, cuando uno es muy polvorita, y uno sabe que si uno dice las cosas de inmediato, uno hiere a la otra persona o dice algo que no quería decir. Entonces, ¿cuál es un buen ejercicio? Ok, ¿qué es lo que quiero decir? Mi argumento. Poder escribir el argumento o poder repasarlo en la cabeza varias veces. A ver, yo quiero decir exactamente esto porque yo quiero lograr de la otra persona tal cosa. Entonces, uno tiene que estar ponerse en las dos posturas, en lo que yo quiero decir y cómo espero que la otra persona reciba lo que yo estoy diciendo. Entonces yo puedo practicar, un buen ejercicio siempre es escribir lo que uno quiere decir. Y luego uno mismo ir revisando, a ver, ¿estoy diciendo en realidad lo que quiero decir o estoy diciendo mucho más de lo que quiero decir? Y además, nunca decir las cosas enojados o enojadas, porque eso es la peor... Es el peor escenario, cuando alguien dice una cosa y reacciona enojado frente a algo. Y la asertividad tiene que ver con eso, con también controlar la ira o controlar la rabia y centrarse en el corazón de lo que están hablando o el corazón del problema o el corazón de la situación y no en situaciones periféricas que estén alrededor de lo que está pasando. Entonces, si alguien en el trabajo te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, mira, ¿sabes qué? No me gusta cómo quedó este trabajo. Y tú podrías reaccionar, o sea, ¿cómo se te ocurre decirme que no te gusta cómo quedó el trabajo si el trabajo está bien hecho? Pero no alcanzaste a escuchar entonces qué era. A lo mejor yo te voy a decir, mira, ¿sabes qué? No me gusta, que me parece que podría quedar de mejor manera si le agregamos esto o le ponemos esto otro. Pero el no ver la opinión de las demás personas como un ataque, y menos como un ataque personal. La gente siempre personaliza mucho las situaciones en que hay un desacuerdo. La gente siente que se la están atacando ella, persona, y no están simplemente en desacuerdo con algo que la persona hizo o dijo. ¿Sí? ¿Milko? ¿O no? Raúl, ¿alguien iba a hacer un comentario?
No, sí, entiendo lo que dijo. Ah, ok. Bueno, una receta, si se trata de receta, es, si ustedes son polvorita y reaccionan enojados frente a cualquier cosa, que les parece, que a ustedes les parece que es un ataque personal, o cuando no están de acuerdo con ustedes, lo primero es contar hasta 10 y respirar profundo y pensar cómo le van a responder a la otra persona. Entonces, a medida que se va haciendo ese ejercicio, uno va practicando y va aprendiendo cómo enfrentar situaciones como esta. Era lo que decía Maritza, ¿no? Si no me equivoco, respecto de que ella ha aprendido en su vida a enfrentar situaciones como esta, porque por su trabajo, por su actividad diaria, eso la obliga a tener que estar hablando permanentemente con gente, a escuchar argumentos de otras personas o a decirle a las personas que algo es de una manera determinada. Entonces, eso es práctica simplemente. Pero un buen consejo es, primero siempre contar hasta 10 y luego responder. Y nunca responder enojado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto se aplica a la vida personal y a la vida familiar, ¿ya? Y aquí tenemos una matriz de comunicación asertiva que es muy importante. ¿Por qué? Aquí tenemos cuatro cuadrantes, y cada cuadrante entonces va a reflejar una situación distinta en términos de negociación. Por ejemplo, cuando alguien evade un conflicto y evade la comunicación, lo que está haciendo es establecer una relación de yo pierdo, tú pierdes. Cuando uno evade entonces las situaciones, todas las personas pierden. Cuando uno es muy sumiso o cuando uno tiende a ceder, yo pierdo y la otra persona gana. O sea, ahí también hay una relación de desequilibrio. Luego, cuando hay esto se aplica, bueno, a la comunicación y a las negociaciones, cuando en una negociación hay una persona que es más agresiva, que impone o que trata de imponer su voluntad, en ese escenario yo gano, pero la otra persona pierde. Yo gano, tú pierdes. Y cuando la relación es más asertiva, cuando hay más compromiso, se logra llegar a un acuerdo en común, entonces ahí logramos el yo gano, tú ganas, y esa es la asertividad. ¿Ya? Entonces, esta matriz estas relaciones son muy importantes. Y luego, a este concepto de asertividad, le vamos a agregar otro concepto que se llama empatía. ¿Qué creen ustedes que significa empatía? ¿Qué es para ustedes empatía, ser empático? Es ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Es como lo más común que uno... Ya. Es ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? En el último tiempo en Chile hemos hablado mucho de ser empáticos, de ponerse en los zapatos del otro, es ponerse en las necesidades de otra persona a propósito del estallido social y del estallido o la visibilización que se hizo de muchos problemas que tiene la gente, pero que el resto de los chilenos tal vez no conocen o no conocían, o un grupo de chilenos no conocía cuáles eran los problemas de la mayoría de los chilenos. Y se habló mucho acerca de este concepto al comienzo del estallido social, bueno, y se sigue hablando también, pero ese concepto fue el concepto de ser empáticos con los demás. Y ese concepto tiene que ver con ponerse los zapatos de la otra persona, tratar de entender lo que el otro siente, ser capaz de entender el dolor, las necesidades, la rabia de otra persona en situaciones específicas. ¿Alguien podría poner un ejemplo de lo que es ser empático? ¿En qué momento ustedes han sido empáticos, por ejemplo? ¿O sienten que han sido empáticos? Cuando ha llegado alguna compañera nueva al trabajo y yo me preocupo de mostrarle bien cómo se hace el trabajo, porque llevo más tiempo. Ya, porque tú pasaste por eso también.
Claro, porque a veces uno pasa por eso y no tiene la misma experiencia. Exacto. Ya, entonces uno sabe, tú sabes lo que significa llegar, ser nueva en un trabajo y todas las Claro. complicaciones que eso pueda significar. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo de empatía darían ustedes? De la vida diaria, o ejemplo que se les ocurra de empatía. O se los pongo de otra manera. Cuando un ministro de la República dice que la gente se tiene que levantar más temprano y así paga un pasaje de metro más barato. ¿Eso es ser empático, creen ustedes? No, cero empatía. Cero empatía. ¿Se acuerdan de que hubo un ministro que dijo Sí. eso? Ya. Sí, uno se está poniendo el lugar de la otra persona y que no tiene la capacidad de levantarse temprano o esas cosas. Claro, y para empezar, tal vez él nunca ha tomado un metro. Bueno, partiendo por eso. Entonces, es no entender nada de la otra persona. Es centrar la atención en algo que para él es importante, pero que para la otra persona significa el levantarse más temprano aún de lo que ya se levanta. Ya es un enorme sacrificio para una persona que llega cansado a las 8 o las 9 de la noche a su casa a comer, se acuesta y tiene que al día siguiente levantarse a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, y un ministro le dice que se levante aún más temprano para poder pagar un pasaje que sea más bajo. Cuando otro ministro dice, bueno, está todo caro, pero las flores bajaron, podrían comprar flores. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué nivel de empatía hay en esa frase? ¿O no hay empatía en esa frase? No hay empatía. Bueno, es un poco en la línea de la otra Claro. opinión, ¿cierto? Aparte lo tiró como chiste, entonces. Claro. Todo mal. Y el momento en que el costo de la vida era caro, entonces la gente no necesita comprar flores, la gente necesita comprar comida para comer, o tener plata para poder pagar un pasaje, pero no necesita comprar flores. Entonces, porque no son necesidades vitales para una persona. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con la empatía. Veamos entonces dos ejercicios acá. ¿Cuál opción entonces ustedes escogerían? Vamos a ver un ejercicio de asertividad. El caso 1, una pareja entra a un restaurante y el mesero los guía a su mesa, va en busca del menú y de la carta de vinos. Una de las personas se da cuenta que su copa tiene manchas de agua porque seguramente quedó mal secada. ¿Cuál es la conducta asertiva que esperaríamos para resolver esta situación? Se llama al mesero indignado y le hace ver su malestar a gritos. Se queda callado o callada y limpia la copa con la servilleta. Llama al mesero y le pide que por favor le cambie la copa. ¿Cuál sería la conducta asertiva? La C, profe. La C, ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué alternativa? La C también, sí. Ya, perfecto. ¿Y los demás qué dicen? ¿Qué opción marcarían o qué opción eligen? Sí, la C. La C, ok. ¿Alguien elige alguna otra distinta de la C? ¿O están de acuerdo en que es la C? Si hablamos de asertividad, podría ser que se quede callado y limpia la copa con... Es que son dos cosas. O sea, Sí. por ejemplo, hay personas que se debe estar muy sucio, uno se lo pide amablemente, pero en el caso que uno siempre va a un vaso, uno siempre tiene como la iniciativa de limpiarlo igual por si acaso. Ok. O sea, por ejemplo, Ya. yo cuando voy a comprar algo o a tomar una bebida, algo, yo igual limpio el vaso. Aunque venga limpio, igual lo paso porque igual, no sé, yo siempre... Ok. Pero volvamos al concepto de asertividad. ¿Qué significa la asertividad?
poder decir las cosas de forma clara y respetuosa. Perfecto. Y en este escenario, entonces, la asertividad siempre implica decirlo, decir algo, no quedarse callado. Entonces, ahí descartamos la B, porque la asertividad implica que nosotros podamos expresar lo que nos está pasando. Y en este caso, la respuesta asertiva es la C, porque frente a esta situación, a pesar de que uno puede hacer eso, lo que dice la Jime de igual de todas maneras, o los cubiertos, el limpiarlos con la servilleta, pero para este ejercicio entonces, la respuesta de asertividad es la C, porque tiene que ver con decir. La asertividad, recuerden que es la capacidad que tenemos de decir las cosas en el momento oportuno, sin pasar a llevar a la otra persona. Entonces aquí yo lo puedo pedir con mucha amabilidad. ¿Sabes qué? Por favor, esta copa tiene manchas de agua, ¿me puedes traer otra? Ok, perfecto. Y hasta ahí llegó el tema y no se magnificó y no se convirtió en un conflicto de marca mayor. Veamos el otro ejemplo de empatía. Ya. Entonces, este es el caso. Usted trabaja en el área de recursos humanos y contrata a un nuevo trabajador con un sueldo acordado. Cuando se le hizo el ofrecimiento de sueldo, se le indicó al trabajador que su sueldo era bruto. Después del primer mes de trabajo, el trabajador recibe su sueldo y con indignación se da cuenta que es menor al pactado. Ante esta situación, el trabajador decide ir a reclamar a primera hora del día lunes. Después de haber manifestado su molestia todo el fin de semana en su entorno familiar. Así es que el día lunes, a primera hora, se dirige al área de recursos humanos muy indignado, señalando que había sido engañado. La encargada de recursos humanos lo recibe en su oficina y escucha su reclamo. ¿Cuál de las siguientes actitudes representa la empatía de la encargada de recursos humanos ante la actitud del trabajador? A, lo llama por su nombre y le indica que va a revisar su caso, pero que le parece extraño porque el pago de sueldo se hace a través de un sistema computacional, pero que ella entiende que si le pasara lo mismo, seguramente estaría molesta. Le indica que lo resolverán de inmediato, con lo que logra que el trabajador se calme. Alternativa B, la encargada de recursos humanos le indica que ella no dialoga con personas violentas y que hablará con él cuando se calme. Y la C dice, la encargada de recursos humanos le dice que es imposible, ya que el cálculo de los sueldos es computarizado, por lo tanto no puede haber un error. ¿Cuál de esas tres respuestas creen ustedes que es una respuesta empática? La A. ¿Ya la A? Ok, ¿qué dice el resto? La A. Ok, A. ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo en que es la A? Sí, me voy con la A. Ok, perfecto. Y es correcto, efectivamente es la A. ¿Qué significa ser empático entonces? Ponerse en el lugar del otro. Ya, ponerse en el lugar del otro. ¿Y en qué momento la encargada de recursos humanos se pone en el lugar del otro? Cuando le dice que si a ella le pasara lo mismo, también se pondría así. Ya, perfecto. Entonces ella muy hábilmente le dice al trabajador que si a ella le pasara algo similar, entonces igual estaría molesta. Entonces se pone en el lugar de la otra persona. Y eso hace que las revoluciones del trabajador bajen y se calme, y en función de eso, y ahí está dado el terreno para empezar a revisar qué fue lo que pasó. Y que aquí seguramente el malentendido es que el trabajador se le ofreció un sueldo bruto X, y ese trabajador tal vez no pensó en su cabeza que ese sueldo bruto tienen que descontarle los porcentajes, qué sé yo, de previsión, de salud, de otro. Por lo tanto, el sueldo que va a recibir líquido es distinto al sueldo bruto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos situaciones que tienen que ver con la empatía y con la asertividad. ¿Ya? Entonces, ahora van a hacer un ejercicio cada uno con dos situaciones de su vida diaria, de personal o laboral, donde ustedes encuentren una conducta que sea asertiva y una conducta que sea empática. ¿Ya? Escriban en un papel, entonces, dos situaciones de conducta asertiva y conducta empática.
5 minutos para que hagamos el ejercicio. Ya. ¿Cómo van con los dos ejemplos de asertivo y empático? Ya. ¿Tienen algún ejemplo ya de empatía y de asertividad? Jimé, Ira, Patricia, Karen, Raúl. Jimena o Raúl. A ver. No, todavía no termino, no está tan fácil. Ah, no está, ya. Les doy unos minutos más entonces. De verdad, no encuentro ninguna. ¿No se les ocurre ninguna? No, dijo de nosotros en la vida diaria. Sí. O experiencia. Ya, y si no, de ustedes, alguna que ustedes conozcan o que puedan poner como ejemplo. De empatía y asertividad. No sé, no se me ocurre nada. ¿No se les ocurre? ¿Y el resto? A mí no. ¿Ya? Veamos el resto. Karen, Patricia, Ira. Solo tengo de empatía. Empatía, ya. ¿Y el resto? Jimé. Ira, Karen. Tengo como algo por ahí. Ya, algo por ahí, ya. Entonces ahí vamos arreglando a medida que lo vayan diciendo, vamos a ir viendo cómo es. Ira, Karen. No se me ocurre, profe. Tampoco se les ocurre, pucha, ya. Entonces vamos a escuchar a Patricia, que tiene un ejemplo, y vamos a ir armando otros, ¿ya? Patricia. Ya. Ayer me uní a una página que recibe cartas de niños que viven en campamentos. ¿Ya? Y decidí apadrinar a una niña para que tenga un regalo esta Navidad. Ok. Y la asertiva me cuesta un poco porque no soy tan asertiva. ¿Y tu test salió impositivo, cierto? Mi no? test salió imposición. Ya, imposición, ya. Ok, sí. Ok. Ya, la empatía sí, puede ser. Es un buen ejemplo esto de
de ponerse en el lugar de otro, en este caso de niños que posiblemente no tengan un regalo en Navidad, y uno tiene, uno logra entender qué sentiría siendo niña si no recibo un regalo, o si es una Navidad como un día cualquiera, que no sea un día especial. Entonces, en la medida que yo soy capaz de entender a ese niño, a esa niña en su inocencia de pedir un regalo, yo estoy siendo empática con esa niña o ese niño, absolutamente. A ver, ¿qué otro? Ya, les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir que si es empatía, ¿qué es? ¿Se acuerdan cuando murió Felipe Camiroaga? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué hacía la gente cuando murió Felipe Camiroaga? La gente fue Fue empática. empática. ¿Por qué fue empática? Ya, porque, muy bien. ¿Por qué fue empática? se fue a despedir de él, po, Ya, al TVN. ya. Porque la gente fue capaz de sentir el dolor de otros. Sí. Bueno, la gente estaba dolida y sintió mucho la muerte de la gente en ese accidente. Pero en particular la gente como que sintió a Felipe Camiroaga más que a cualquier otro. Pero era como la empatía con el canal o con quienes habían trabajado con él en el programa, y la gente era capaz de sentir el dolor de los demás. ¿Les pasó a ustedes algo parecido a eso? A nadie le pasó porque la juventud es indolente. Ya, puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puede ¿De ser. qué, profe? Pero ustedes además son chicos, po. ¿Eran chicos cuando murió Felipe Camiroaga? Sí, pues yo también era chica, igual fui para allá cuando chica. Ah, ya. ¿Tu mamá No te todos llevó? estábamos tan chicos. Ya. Yo fui como a los 13 por ahí, fui cuando ya, fue mi abuela. Ya. ¿Y tu abuela te llevó? Sí, mi abuela me llevó cuando chica. Ya. ¿Y tu abuela estaba muy triste? Sí. Ya. Bueno, eso tiene que ver con la capacidad Ese día yo estaba con licencia, pero igual fui. Ya. Pero es esa capacidad de sentir el dolor o la pena de otra persona también. Y eso tiene que ver con la empatía. Ya, Raúl dice que la juventud es indolente. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay poca empatía en este país? ¿Nos falta ser más empáticos? No tanto. ¿No? Pero es que uno puede ser empático igual con un familiar. Ah, no, claro, por cierto. Si la empatía empieza por casa, o sea, con Claro, los que están al con lado las personas nuestro. que uno más quiere. Sí, exacto. Y de ahí después la empatía se va reflejando en nuestra vida diaria, pero ¿a ustedes creen que a nosotros como chilenos, en general, como sociedad, nos falta ser más empáticos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que ahora en las circunstancias que estamos hemos sido más empáticos que antes. Estamos aprendiendo a ser más empáticos, ¿no? Sí. Sí, pareciera ser. Ponernos como en el lugar de otras personas, ¿no? En sentir las necesidades de otra persona y entender las necesidades de otra persona. Yo siempre me acuerdo, yo les pongo un ejemplo, me acuerdo en un programa de televisión, no me acuerdo en qué contexto era, si era a propósito de la subida del pasaje del bus, pero no fue el año pasado, era mucho más antiguo. Y entrevistaban a un señor que vivía en Puente Alto, un viejito, que tenía, haber tenido 70, 75 años, un viejito, que a esa edad debería haber estado jubilado, tranquilo, tratando de vivir la vida de la manera más grata posible, pero el señor tenía que trabajar, y trabajaba como jardinero en una municipalidad, y viajaba todos los días desde Puente Alto creo que era la Municipalidad de Santiago, a hacer su trabajo. Y el señor, como buen señor responsable mayor, él de su sueldo seleccionaba una parte de su sueldo para pagar su pasaje.
y su sueldo era una miseria, por cierto. Entonces él contaba cómo pasaba su día. Y él contaba que su día era de la siguiente manera. Se levantaba, desayunaba, té con pan, preparaba su lonchera para llevársela al trabajo, que era un sándwich con té, y en la noche cuando volvía a su casa, su cena era té con pan. Y la periodista acompañaba a este señor en su trayecto desde su casa, que era una pieza que arrendaba en una casa, y le preguntaba por qué, porque mucha gente evadía el pasaje de la micro, entonces, ¿por qué pagaba el pasaje de la micro? Entonces él le decía que, porque él era honesto en el fondo, él sabía que si usaba el transporte público era su deber pagar el pasaje, y él guardaba sagradamente un porcentaje de su sueldo para pagar el pasaje. Pero tenía que ahorrar en otras cosas, pues la plata no le alcanzaba para pagar otras cosas. Y esas otras cosas eran la comida y el lugar donde vivía, porque solamente podía pagar una pieza, no podía pagar una casa o un arriendo. Y lo hacían el reportaje y lo acompañaban hasta su trabajo, y a la hora de almuerzo él guardaba sus cosas en un lugar en el parque donde iba a trabajar, y a la hora de almuerzo se detenía a trabajar y su almuerzo era un pan con té. Y después en la tarde, en la noche, cuando volvía a su casa cansado después de haber trabajado todo el día, la cena era también pan con té. ¿Qué les dice esa historia de estos conceptos que estamos hablando? ¿Qué sienten ustedes cuando les cuento esta historia? Que la vida de él era bien dura y difícil ¿Ya? de vivirla. ¿Y qué sienten? ¿Qué sentimientos afloran cuando escuchan una historia como esta? Tristeza. Ok. Es tristeza, ¿cierto? Porque uno como que se pone en los zapatos del caballero y se pone empático y quiere ayudar a la otra persona. Exacto. Y en ese momento tenemos la capacidad de ser empáticos, la capacidad de ponernos en la situación de otros, a pesar de que no es la situación que vive uno, pero y ahí uno empieza a entender que hay mucha gente que vive la misma situación. O, no sé, bueno, yo llevo haciendo clase mucho tiempo y alguna vez no era un alumno mío, pero era una historia de un alumno de otra carrera, y la historia era bien... era una historia fuerte, pero era una historia de mucho esfuerzo, pero además acompañado de un reconocimiento gigantesco, así un respeto gigantesco que todo el mundo comentaba cuando conoció la historia. Y era un alumno que trabajaba y estudiaba, y le contaba a su director de carrera que el único espacio en el que podía estudiar era el baño de su casa, y que era el único lugar donde había tranquilidad y tenía la privacidad necesaria para poder estudiar. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de historias, uno no puede no empatizar con esas realidades. Entonces ahí es cuando además uno puede valorar más lo que tiene o la vida que tiene versus la vida que tiene mucha gente. Y este cabro estudiaba de esa manera, y él se esforzaba y salía adelante y seguía estudiando y no tiraba la esponja, a pesar de que vivía en una casa donde vivía mucha gente y no había privacidad ni tranquilidad. Él contaba que su lugar de estudio era el baño. ¿Qué les dice esta historia? ¿Qué opinan de esta historia?
Patricia, Raúl, Karen, Ira, Jimena. Sobre el ejemplo, profe, ¿Mm? ya mire, yo en el caso del asertivo, puse cuando mi madre me llama la atención, yo la escucho primero y después doy mi opinión. Ah, ok, ya. ¿Y Ya, escucharon el yo ejemplo que yo les di o no? ¿O no se escuchó? Sí se escuchó, profe. Ah, ok. Yo Pensé que no encontré se... que el joven era resiliente Sí, y tiene absolutamente. mucha fuerza propia Sí, y tiene una visión de su futuro. sí. Pero ustedes son capaces de entender ese esfuerzo y esa situación, como ponerse en los zapatos de ese chiquillo. La verdad a veces cuesta porque uno ve su realidad, Mm, pero sí uno es capaz de empatizar porque sí el esfuerzo que él hace por estudiar y también tener que trabajar, sí, es bien fuerte la historia. sí. Pero a lo que iba en los dos ejemplos que son reales, es que cuando logramos tocar esa fibra o algo nos conmueve, es el camino para empatizar, es el camino para ponerse en el lugar del otro, para entender al otro. Y eso es algo que es un ejercicio que hay que tratar de hacer todos los días. Y ese ejercicio tiene que ir de la mano de la asertividad, lo que decía la Jime, esto de poder decir o escuchar, ser capaz de escuchar también es parte de la asertividad, de escuchar a los otros y tratar de decir lo que nosotros pensamos u opinamos. Que en el caso de Jimena estaba poniendo el ejemplo de su mamá, sí, ella escuchaba cuando su mamá le decía algo, pero también ahí la asertividad es poder responder y opinar en torno a lo que le están diciendo uno. Sin llegar a la discusión. La empatía no tiene que, la asertividad no tiene que ver con que yo le diga cualquier cosa a la otra persona. Y por eso yo les decía que hay que contar hasta 10 cuando uno está enojado, especialmente cuando uno está enojado, porque lo primero que sale de la boca es algo que ya no se puede volver atrás y puede agravar más la situación, en lugar de buscar una solución. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podríamos dar, pero ahora más de asertividad que de empatía? ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes que pueda ser asertivo? Si a ustedes no les gusta una comida, van a la casa de alguien y les sirven algo que no les gusta, ¿ustedes son capaces de decir que no les gusta? ¿O es difícil? Me la como. Ya, ok. ¿Y cuál sería la actitud asertiva ahí? Oye, a mí una vez me pasó eso. ¿Ya? ¿Y qué Le hiciste? dije que no me gustaba. Ah, ya. Esa Eh, es la actitud asertiva, claro, entonces. ¿Y cómo porque lo- era arroz con panita y a mí me carga la panita, no me gusta. Ya, ok. Y le dije, no me gusta. Y bueno, me dijeron, ya, te hacemos un huevo frito. Ah, Y ahí ya, quedé. ¿viste? Ya, ok, muy bien. Bueno, eso es parte de la asertividad, que la gente a veces no quiere decir algo por temor a la respuesta del otro. No, se va a enojar, no le va a parecer. Entonces, si tú te hubieses callado, te habrías tenido que comer las panitas. Pero cuando lo verbalizaste, fue posible encontrar una solución, porque la otra persona te dijo, entonces te puedo preparar un par de huevos. Y eso es el camino para empezar a resolver temas conflictivos. ¿A alguien más le ha pasado una cosa como esa de estar en una situación de querer decir que no, pero no se atreven? A mí me pasó una vez ¿Ya? que estaba con un amigo y una persona conocida me dijo, ¿cómo me veo? Porque se había comprado un cintillo. ¿Ya? Y se lo puso y se veía mal. Yo para ¿Ya? mí se veía mal.
Y yo le dije, no, se ve mal. Y mi amigo me dijo, pero ¿cómo podéis ser así? ¿Cómo podéis decirle eso? Entonces a mí ¿Ya? siempre eso me ha quedado dando vuelta de que si yo estuve, pero no lo dije con mala intención, yo estaba diciendo la verdad, ¿no? Sí, Entonces siempre he quedado con la idea de que siempre me ha quedado dando vuelta a eso, porque fue hace muchos años, yo ya. tenía 20 años. Pero era la verdad, pues en mi Sí. corazón te estaba diciendo la verdad. Y era lo que tú opinabas. Sí. Ya. Claro, a veces la gente confunde esto eh, como que ser asertivo es malo, porque como la gente dice lo que piensa, y no es bueno, muchos dicen no es bueno decir todo lo que uno piensa, pero esa es la base de la asertividad, pues ser capaz de decirle al otro lo que uno piensa. Entonces, a lo mejor la otra persona te puede responder, pero ¿por qué me queda mal? ¿Por qué crees tú que me queda mal? Mira, porque, no sé, el color no es no sé, estoy inventando, el color no es no combina con tu piel, o a lo mejor el cintillo es muy grande para tu cabeza, o no sé, tiene unas flores que en realidad no van con tu estilo del vestido, por ejemplo. Pero la base siempre de la asertividad es tratar de decir lo que uno piensa. Sin dañar a la otra persona, porque esa es también es una base de la asertividad. Yo quiero manifestar mi opinión, pero no quiero destruir a la otra persona, ni quiero pelear con la otra persona. ¿Ok? Entonces ahí de repente puede haber una delgada línea que para alguna gente es como inaceptable, porque en general también esto tiene que ver con algo que vimos en las declaraciones. ¿Se acuerdan los actos lingüísticos del habla? Que a la gente le cuesta decir que no. Entonces cuando, oye, ¿cómo me queda esto? Aunque le quede mal, la gente dice, no, sí te queda bien. Pero en realidad le queda mal. Entonces a la gente le cuesta decir que no. ¿Ok? Ya, ¿qué otro ejemplo para que vayamos cerrando? ¿Qué otra cosa se les ocurre de asertividad y de empatía? Pero vamos a usar estas imágenes entonces. Aquí tenemos varias imágenes donde uno pone a prueba precisamente la empatía. Estas son como ejemplos del ser empático, el ayudar a otra persona, cuando, por ejemplo, este perrito que está en pleno invierno, mojado, sufriendo, uno tiende a tener un sentimiento por ese perrito. Esta otra imagen de un niñito ayudando a un abuelo a cruzar la calle. Esta otra de la imagen de esta película, no sé si la han visto, la película Hachiko. Sí, pero muy triste. Ya. Sí, profe. Para llorar, ¿o no? Sí. Sí, bueno, eso es empatía, es sentir el dolor, en este caso del pobrecito del perro que estuvo años, años y años esperando la vuelta de su amo que nunca regresó. Cuando muere alguien, uno tiene la empatía de sentir la pena que siente la persona que era el familiar de la otra persona. Y los signos de los estacionamientos, el respetar estos signos de estacionamiento. Y hay gente que simplemente no lo respeta, no les interesa que ese espacio esté reservado para personas minusválidas, y encuentran millones de razones para estacionarse ahí, ¿no? Si me estaciono un minuto, no, si voy y vuelvo, siempre hay excusas, y es por no entender por no ser empáticos, porque porque no tiene idea lo que significa para una persona estar en una silla de ruedas. Entonces, eso tiene que ver con empatía. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, vamos a cerrar entonces con esto. La próxima semana entonces, o sea, les voy a cambiar de inmediato ahora, les voy a cambiar la fecha para que no se pase. Ya, y recuerden que la prueba empieza mañana viernes y termina el sábado. ¿Algún comentario, duda, consulta? Profe, ¿Sí? cuando uno realiza, ¿sale el tiro la nota o hay que esperar hasta que se Hay que cierre esperar, todo? sí, hay que esperar a que se cierre. Ah, Porque ya. cuando te aparece la nota aparecen también las alternativas correctas. Entonces hay que esperar al cierre. Ah, ¿Ya? ya, profe. Ya. Bueno. Profe, Sí. ¿sabe qué? Es que en el primer cuestionario yo me saqué un 6.6
¿Ya? Y en la nota me bajó una décima. Me dejó con un 6.5. Le saqué ¿Ya? hasta un pantallazo, que impresionante que me bajó una ¿Sí? décima. Voy a revisar. Ya voy a Sí, revisarlo. si No quiere hay le mando problema. un pantallazo. Mándame el pantallazo, sí, Sí, de mándamelo verdad, ya. para tenerlo. No, sí, de verdad, mándamelo para tener de respaldo porque las notas esas se generan automáticas. Entonces, para ver qué pasó. Ya, ¿Ya? profe. Se lo Ya, mando no al hay tiro. problema. Bueno, Ya, gracias. ¿Cómo ok. eso que empieza el viernes y termina el sábado? No entiendo. Raúl, la prueba, cambiamos el horario, ampliamos el horario para que ustedes hagan la prueba. La prueba se abre el viernes a las 8 de la noche y se cierra el sábado a las 8 de la noche. ¿Ok? Pero con las mismas reglas, o sea, tienen 2 horas para hacerla y 2 intentos. O sea, tú mañana Ya. a partir de las 8 puedes hacer la prueba, pero desde el minuto en que abres la prueba para hacerla, Tengo 2 tienes horas. 2 horas y 2 intentos. ¿Ya? Ya. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta? ¿No? Ya, entonces vamos a ir cerrando. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, descansen y nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Chao, profe, que tenga Chao, buen fin de semana. cuídense.